Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Andrea, Hernán, Nelson. ¿Cómo están? Están en exámenes, ¿verdad? Sí, doc. Esta semana, la anterior y esta semana son, ¿no? Las semanas de... Sí, exacto. El viernes es nuestro último examen. Ok. Ya. Vamos a avanzar una parte. Haremos ese acuerdo. Avanzaremos este primer tiempo, es 40 minutos, y luego les doy el restante para que estudien. ¿Está bien? Para el examen de mañana. Tenemos tiempo. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Pero le pondremos bastante atención al tema. Le sacaremos el jugo a estos 40 minutos. ¿Está bien? Luego yo les doy el tiempo para que ustedes estudien para su examen de mañana. ¿Listo? Al finalizar voy a llamar la lista. Les voy a hacer participar. Se puede ver la presentación. Se escucha bien. Estamos todos. Sí, doc. Se ve y se escucha bien. Ok, muy bien. Ya. Vamos a ver un nuevo tema. Está relacionado justamente con todo el tema marítimo. Todo lo relacionado al mar, al océano, a toda esa dinámica que se va a desarrollar justamente producto de las navegaciones, de las embarcaciones, sean estas con fines comerciales, con fines de transporte de mercaderías, con fines de transporte de pasajeros, con fines turísticos. ¿Listo? Todo lo que está enmarcado en lo correcto, vamos a decir. Pero también vamos a mencionar algunas actividades que se producen en alta mar que no están enmarcadas en lo lícito, en lo legal, en lo correcto, vamos a decir. Ya hay diferentes actividades que se desarrollan, como les decía, en alta mar, en el océano, que, así, que es muy difícil para nosotros o incluso para los países que tienen costa, eh, abordarlos, regularlos, tratar de poner un límite justamente a ciertas actividades delictivas que se desarrollan justamente en alta mar. Vamos a ir conversando sobre eso. ¿Ok? Entonces, comenzaremos viendo algunas imágenes. A ver, a qué embarcación representa esta imagen? ¿Mm? Nelson o Marco. Es un tipo velero de la antigüedad impulsado por remos. Ya, muy bien. Y estas cabezas que se colocaban. Doctor, ¿no es un barco vikingo?
Eso, ¿no? Los barcos vikingos. ¿Qué hemos escuchado de los vikingos? Poco, mucho, algo hemos escuchado de ellos. Sí, doctor, que eran, si no me equivoco, conquistadores de territorios. Ya, muy bien. Se dice, ¿no? Que los vikingos son eh, personas que habitaban, vivían en los países escandinavos. Estamos hablando de Suecia, Noruega, Finlandia, y que ellos también hay algunas investigaciones que demuestran que han tenido un desarrollo, vamos a decir, muy importante respecto a sus embarcaciones y a las travesías que ellos han ido realizando eh, en esos años donde su cultura ha tenido, vamos a decir, su auge como tal. Se dice incluso que estos vikingos han sido tal vez los primeros en llegar al territorio americano, pero como su cultura es más cerrada, es más restringida, como tal no tenían una vamos a decir, un interés. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, ahora sí se lo escucha. Perdón, creo que está fallando un poco el internet. Esperemos que no nos vuelva a perjudicar. Entonces decíamos que hay teorías que nos hablan de que los vikingos han sido tal vez los primeros en realizar estas navegaciones hacia el continente americano. En esos años no existía, vamos a decir, alguna norma, algunos acuerdos, mucho menos tratados entre los pueblos, entre aquellas naciones que se animaban a realizar estos viajes a través del océano. Como tal, la navegación era libre, cualquier pueblo, vamos a decir, que tenía las condiciones, que se dotaba de sus embarcaciones, podía realizar las travesías que, que veía conveniente o que vea necesario para poder explorar nuevos territorios. De esos años a la actualidad hay muchos cambios que se han ido dando. También hay investigaciones muy interesantes respecto a las embarcaciones que han sido construidas en esta otra parte del mundo, ¿no? Específicamente entre Perú y Bolivia, producto de la totora y las balsas y embarcaciones que también sustentan teorías de que han sido utilizadas para llegar a otros territorios, a otras islas. Un ejemplo claro es la isla de Pascua y otras más, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que el ser humano, más allá de su espacio territorial donde ha podido desarrollar sus actividades, donde se ha establecido para constituir su propio pueblo, su propia nación y posteriormente consolidando su propio estado, su propio país, el ser humano está en un constante no le vamos a llamar deseo, sino está en una constante exploración de buscar
nuevos territorios, de surcar nuevos destinos, vamos a decir, y de conocer tal vez más respecto a los territorios que están ahí en alta mar. Decíamos que estas embarcaciones, desde las primitivas a las actuales, ahora ya vemos embarcaciones, tremendas embarcaciones que soportan gran cantidad de carga y permiten agilizar bastante el tema comercial, ya no solamente entre estados, se dice, ¿no? Sino entre continentes. El comercio se ha globalizado y es un comercio intercontinental, donde hay productos que prácticamente son comercializados de un continente a otro, y el tamaño y la capacidad de las embarcaciones también ha ido incrementando y ha ido creciendo. Uno puede imaginarse que un puerto en cualquier costa en el mar tuviese las mismas características y las mismas capacidades. No es del todo así, ¿no? Hay puertos en alta mar que prácticamente se han ido especializando y obviamente su desarrollo se ha basado en la capacidad de descarga y de carga de productos y que va a necesitar un determinado país, pero que ha ido creciendo y ha ido trascendiendo y que son puertos en algunos casos ya denominados puertos continentales por la capacidad de carga y descarga, por la capacidad de, vamos a decir, de recepción de determinados buques de cargas que obviamente van a agilizar y van a dinamizar el comercio entre los diferentes estados. Por otro lado, también en el derecho marítimo, en esta imagen vemos dos tipos de embarcaciones. En la parte derecha, ustedes verán a una embarcación que está más dedicada a realizar un control costero, es la guardia costera, que va resguardando ese límite, vamos a decir, imaginario que le va a corresponder a un Estado, o que un Estado determina extender como parte de su dominio, de su territorialidad, de su soberanía. Le voy a permitir hacer una pequeña franja imaginaria y más adelante vamos a ver. En el mar es muy difícil establecer estos linderos, estas fronteras para determinar hasta dónde le pertenece a un Estado, hasta dónde puede ejercer cierta soberanía. Decíamos que en esta parte tenemos una embarcación que tendrá esas actividades de resguardar justamente el mar territorial, ese espacio marítimo que le corresponderá a un Estado para ejercer tal vez cierto control o cierta soberanía. Pero inmediatamente, posterior a esta franja imaginaria, existe el mar continental. ¿Qué significa esto? Que es justamente estas aguas del océano que no le pertenece a ningún estado y que ningún estado puede reclamar como parte suyo o que tiene soberanía para ejercer cierto control. Y es precisamente en las riberas, en las proximidades de esta franja imaginaria, donde vamos a encontrar a ciertas embarcaciones, algunas lícitas, algunas ilícitas, que desarrollan en su interior diferentes actividades. Algunas están orientadas a la pesca,
masiva de algunos peces, a la exploración en las aguas profundas o dentro del océano sobre ciertos minerales o la explotación de algunos recursos como tal, pero también hay embarcaciones donde existen estos famosos piratas, donde hay embarcaciones donde están adaptadas como una especie de fábricas donde se van produciendo determinados productos y que posteriormente son luego internados en esta parte que les corresponde a un Estado para luego ser comercializados. ¿Listo? Entonces, en este mar continental, un espacio que no le corresponde a ningún Estado puede ejercer control ni soberanía, es donde se van a desarrollar estas actividades que van a generar cierto conflicto para los Estados, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que estén amenazando en las proximidades, en los recursos que le pueda corresponder a un determinado Estado. ¿Listo? Entonces, es otro elemento que vamos a ver en este tema. Como decíamos, justamente en alta mar vamos a encontrar una serie de embarcaciones no regulares, no formales, donde encontraremos a diferentes personas que realizan actividades tal vez prohibidas, hechos delictivos y que obviamente les decíamos generan un problema para los estados. ¿Ok? Entonces, comenzaremos viendo algunos conceptos. Andrea, por favor, ¿puedes dar lectura? Claro que sí, Doc. El derecho del mar. Se entiende que son todos aquellos principios y normas que regulan los espacios marinos y las relaciones entre los sujetos de derechos internacional en la utilización del océano mundial, de su fondo y subsuelo con fines diferentes. Muy bien, gracias. Entonces, es bien sencillo este concepto, ¿no? El derecho del mar van a ser aquellos principios, van a ser aquellas normas que van a regular esos espacios marinos. Vamos a ver más adelante cómo está comprendido, cuáles son esos espacios. El mar territorial, vamos a encontrar el alta mar, por ejemplo, ¿no? Y vamos a conocer sus características, qué implica, qué efectos genera cada uno de estos espacios marinos y por otro lado la relación que se va a ir dando entre los diferentes sujetos del derecho internacional. Quizá más en este caso se da entre estados, la relación que se va dando entre estados. Ustedes recordarán, hace años atrás hubo una demanda entre Perú y Chile respecto a justamente a esa extensión territorial marítima que demandaba uno y que el otro estado le decía, no, no es según esa proyección que tú determinas. Más al contrario, según esta proyección que yo tengo establecida. Y vamos a explicar justamente ese aspecto. ¿Ya? Y finalmente nos habla de la utilización del océano mundial. Ese espacio que decíamos marítimo, que no le corresponde a nadie, a ningún estado, vamos a decir, pero que también se van haciendo algunos tratados, algunos acuerdos para normar la utilización de estos espacios y evitar que siga creciendo esa idea de que es un espacio que no le pertenece a ningún estado y es un espacio libre donde cualquier persona puede hacer actividades ilícitas sin que nadie le pueda observar o una forma tratar de sancionar por los daños que puedan ocasionar no solamente a los estados, sino a las personas que son afectadas en estas embarcaciones. ¿Listo? Continuamos. Entonces, los espacios marítimos reconocidos actualmente por el derecho internacional
del mar obedecen a las condiciones establecidas en 4 convenciones, que es importante ver. Hay 4 convenciones que se han suscrito en Ginebra en 1958. Y estas convenciones nos van a hablar justamente de estos espacios marítimos. Primero, el mar territorial. Vamos a encontrar otro espacio que es la zona contigua. Luego tendremos un espacio constituido por ambos que se llama la plataforma continental. Tendremos también un espacio denominado el alta mar o el espacio destinado para la pesca. Y finalmente la conservación de los recursos vivos del alta mar. ¿Listo? Existe otro tratado, que es el Tratado del Derecho del Mar, que ha sido suscrito en 1982. Es más próximo, vamos a decir, este tratado, que obviamente ha identificado ciertos vacíos que se han ido tal vez manifestando ya en la aplicación de la Convención de Ginebra de 1958 y que ha tratado de alguna forma a llenar o regular esos vacíos que generaban algunas lagunas jurídicas en su aplicación. Estos espacios marítimos son el mar territorial, la zona contigua, las aguas interiores, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el alta mar y los fondos internacionales. ¿Listo? Entonces estamos mencionando, vamos a ver y conocer las características de cada uno de ellos. Justamente en esta imagen. ¿Todos pueden ver esta imagen? ¿Se nota? Sí, doctor. Ya, muy bien. Acá yo les voy a pedir su atención para comprender esta lámina. Un estado, vamos a imaginarnos en esta parte izquierda. ¿Listo? Acá va a estar tal vez comprendido el espacio territorial de un estado. Y para identificar estas zonas marítimas, se va a tomar el último pico, vamos a decir, ¿no? El último pico de tierra que está más próximo o contiguo al mar, al océano. Entonces, hasta acá va a llegar su extensión del territorio, como tierra, vamos a decir, como espacio territorial de un estado. Interiormente pueden existir algunas aguas, como se le denomina aguas interiores. Puede ser producto de alguna bahía, ¿no? Vamos a ver qué significa una bahía, un golfo territorial que se genera y que obviamente va a establecer que exista un espacio de aguas en su interior. Esas aguas se las considera aguas interiores. No se las denomina todavía bajo el nombre de mar, digamos, ¿no? No están establecidas con esa nomenclatura. Se las denomina simplemente como aguas interiores y que para efectos jurídicos van a seguir constituyendo, van a seguir siendo tratadas como una parte de su espacio territorial, como parte del territorio propio de un Estado. Entonces, a partir de este último pico, el más próximo ya al mar o al océano, llamémoslo así, es donde va a empezar una medición.
para determinar algunas zonas marítimas. Primero, la convención, esa convención que mencionábamos, nos dice que un Estado puede establecer como mar territorial, como su propio mar, vamos a decir, el mar que le pertenece a ese Estado, a todo este espacio, pero que no exceda de las 12 millas náuticas. ¿Qué significa esto? Que un Estado puede reclamar, puede determinar como su mar, que se va a extender, que le va a pertenecer como dominio territorial a toda a ese espacio marítimo que está comprendido máximo por esas 12 millas. Un Estado puede determinar que sean 8, puede determinar que sean 10, ¿no? Un Estado es libre de determinar, pero lo máximo son las 12 millas. Y ese es el mar territorial que le pertenece a un Estado. ¿Qué significará eso? Que va a ejercer toda su soberanía respecto a este espacio territorial. Por eso se le denomina mar territorial, ¿no? Es como una extensión ya en las aguas de su territorio. Inmediatamente a este límite del mar territorial, si son 12 millas, después de las 12 millas, se establece automáticamente una zona denominada la zona contigua. ¿Listo? Que también un Estado puede llegar a determinar máximo en estas 12 millas. Puede ser 8, puede ser 12, puede ser 10, puede ser 6, va a depender de un Estado. Pero ¿qué diferencia habrá entre estos dos? Entre el mar territorial y la zona contigua. Decíamos, en el mar territorial es como su extensión de territorio. El Estado se extiende en su territorio, pero ya en el océano, en el mar, y obviamente en todo este espacio va a sentar soberanía. Puede ejercer todo tipo de control, aduanero, comercial, explotación de recursos, puede realizar diferentes actividades de exploración, de explotación, buscando algunos yacimientos de minerales, de hidrocarburos o de cualquier otra índole. Es su territorio y ese espacio va a estar sujeto a la norma que rige a ese estado. En una zona contigua, un Estado ya no va a ejercer toda esa soberanía. ¿Listo? En estas zonas contiguas se va a poder realizar ciertas actividades de control, el control aduanero para evitar temas de contrabando, se va a poder establecer ciertos cobros en temas de impuestos a aquellas embarcaciones que necesariamente tengan que hacer uso de este espacio, que por su trayecto tengan que pasar por esta zona como tal, el Estado es libre de establecer cobros, impuestos a quien pretenda dar uso de este espacio. ¿Listo? Pero ya no va a tener la plena soberanía. Va a estar sujeto a ciertas normas y a ciertos tratados internacionales que se suscriban sobre el uso justamente de estas zonas contiguas. ¿Ok? Ahora, hay otro espacio que es muy importante, la zona económica exclusiva. Ustedes pueden ver acá, desde
donde se determina el inicio del mar territorial, se permite, o se establece, mejor dicho, unas 200 millas náuticas hacia el alta mar, a toda esta área, a todo este espacio, se le denomina zona económica exclusiva. ¿A qué responde este nombre? A que diferentes actividades, como su nombre lo dice, económicas, se pueden desarrollar en su interior. Embarcaciones que necesiten hacer transportes pasando por cierto territorio, por cierta costa, o vamos a decirlo así, ¿no? De algún otro estado que incluya temas turísticos, vamos a decir, ¿no? Puede hacer uso de esta zona, de este espacio, sujetándose, obviamente, a acuerdos y a convenios que van a ir celebrando entre los estados. Podrá estar de por medio también el tema de ciertas autorizaciones, de que el estado que va a reclamar como responsable de la custodia o de la regulación de esta zona, de alguna forma tendrá que darte cierta autorización para que alguna embarcación pueda ingresar a este espacio, que va a estar sujeto justamente a estos controles que van a realizar cada país costero. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, una embarcación. Puede ser una embarcación que se dedique a la pesca de peces ahí en el mar y que obviamente tendría que solicitar autorización al Estado para poder ingresar en estas aguas y poder realizar esas actividades. Acá también muchos de los estados tienen esas embarcaciones destinadas a realizar un control, ¿no? Como la que hemos visto en las primeras imágenes de este tema. Entonces, estas embarcaciones son las que controlarán si esa embarcación tiene o no tiene autorización para ingresar a esta área, que es la zona económica exclusiva. Si tiene o no tiene esa autorización para, de alguna forma, evitar temas de ingresos ilegales, el contrabando, el ingreso de ciertos productos, incluso temas de narcotráfico, temas de tráfico de personas, temas de esclavitud, de trata de personas. Entonces, los estados tienen a estas embarcaciones que constantemente van haciendo un control y custodia sobre estos espacios. Hasta acá se entiende, hemos podido explicar, se ha entendido lo que hemos explicado. Sí, doctor. Ok. Bien, entonces, ya hemos visto 4 espacios marítimos. Más allá de las 200 millas, que es el límite máximo de la zona económica exclusiva, ya se va a encontrar el alta mar. Y el alta mar, como hemos mencionado, ya es un espacio marítimo donde los estados ya no pueden ejercer ningún tipo de control, mucho menos ejercerán su soberanía. Es un espacio destinado, en un ideal, vamos a decir, a una libre transitabilidad. Si hay una embarcación que sale, pongamos un ejemplo, que sale de Chile y tiene que llegar
hacia Japón, por cuestiones de seguridad, podrá trazar su ruta y, ¿cómo se puede decir? Por cuestiones de seguridad, por otro lado, precautelando también posibles riesgos que pueda tener la embarcación, trazará su ruta por esta zona económica exclusiva que implica a varios estados en toda esta parte del Océano Pacífico. Hablemos de Perú, hablemos de Ecuador, hablemos de Colombia. Entonces tendrá cierta seguridad y conforme vaya pasando por esas aguas, tendrá que pedir las autorizaciones respectivas para adentrarse y poder ingresar a esos espacios que le corresponden a esos estados. Pero puede tener otra opción, que es salir de este espacio marítimo, de la zona económica exclusiva, y adentrarse en alta mar y directamente buscar ya una ruta hacia Japón sin tener que pedir autorización a ningún estado. Decíamos esto porque esta idea del alta mar estaba orientada justamente a permitir a todos los estados la libre navegación sin la necesidad de tener que pedir autorizaciones a los estados ribereños. ¿Listo? Pero decíamos que era un ideal que en la realidad se ha visto que obviamente ha sido mal utilizado este espacio de alta mar para cometer diferentes actos y hechos ilícitos. Decíamos el tema de la trata de personas, el tema del contrabando, el tema del narcotráfico. Muchas embarcaciones tienen, prácticamente están en alta mar esperando el momento más oportuno, vamos a decir, para poder ingresar a este espacio que le corresponde a un estado, perdón, que le corresponde a un estado y poder hacer justamente ya sea el desembarco o el embarco de ciertos productos que no son legales, vamos a decir. ¿Listo? ¿Se entiende? Doctor, Sí, Sí. ¿y qué son las aguas internacionales? Entonces ahí nadie tiene jurisdicción. Ujú. Sí, justamente es eso, las aguas internacionales. Es también conocida como el alta mar. Es, como tú lo decías, ¿no? Son estas aguas, este espacio dentro ya del océano que no le corresponde a ningún estado. Ningún estado puede ejercer el control. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Entonces, a ver, ya se está cumpliendo nuestro tiempo y como hemos acordado, yo les voy a dejar el resto de la clase para que ustedes puedan estudiar para su examen de mañana. ¿Listo? Los voy a esperar el día viernes en nuestro horario. ¿Está bien? Muchas gracias, Doc. Estoy tomando asistencia de las 7 personas que están en clases. Andrea, Hernán, Marco Antonio, Mari, Nelson, Vivian y Calia Vendal. ¿Ok?